Pues bienvenidos a mi canal Hacha y Fierro y al primero de espero que muchos más vídeos hablando sobre juegos de mesa y probablemente sobre juegos de rol en algún momento. Hoy os voy a hablar de este juegazo, de este pedazo de 4X, Heroes of Land, Air and Sea, de la mano de Gambling Games, que surgió en 2017 con un primer Kickstarter que recaudó bastante, $500,000 aproximadamente, con 3.200 mecenas, y que el año siguiente, en mayo del 2018, sacó una reimpresión con una expansión extra, que también tuvo bastante éxito, recaudó, si no me equivoco, 600 y pico mil dólares, y el número de mecenas creció a 5.000 y pico mecenas. En la página web de Gambling Games podéis ver información sobre los juegos que tienen. Son los autores de la línea de Tiny Epics, que igual os suena más por esa línea de juegos. Y en principio la línea de juegos del Héroes, de este Heroes of Land, Air and Sea, ya ha quedado cerrada, ya no van a sacar nada más de esta línea, lo cual pues yo creo que es una ventaja, porque la verdad es que está muy bien cerrado, muy bien ejecutado, completo totalmente, tiene un montón de expansiones muy interesantes, que vamos a ver absolutamente todo el contenido de este juego, os lo voy a presentar en diferentes vídeos. Y bueno, podemos lamentar quizás que no saquen nada más, pero bueno, de momento yo creo que está bastante bien como está bien cerrado, bien ejecutado, bastante equilibrado, así que lo podemos disfrutar tremendamente con el material que tiene, que como os digo, no es poco. Como os he comentado, es un 4X basado en estas 4 premisas que tenéis aquí: explorar, expandirse, explotar y exterminar. La única pega que tiene es que no ha salido en español. Así que bueno, a lo largo de estos vídeos yo os lo voy a traducir todo, por si tenéis algún problema, alguna duda, podéis preguntarme lo que queráis, y os voy a explicar un poquito en qué consisten estos juegos y en especial las peculiaridades que tiene este Héroes con respecto a otros 4X. Pues bueno, como sabéis, los 4X son juegos en los que se parte de una base en la que tú tienes tu ejército que tiene que ir expandiéndose, aprovechándose de los recursos que va descubriendo por el mapa. Suele haber batallas en todo este tipo de juegos y suelen contar con diversos tipos de tropas, suele haber un objetivo fijado, etcétera, etcétera. Pues bien, la primera diferencia que encontramos en este Héroes es que no hay objetivo prefijado a la hora de comenzar la partida. No hay ninguna carta de objetivo, no hay que exterminar al contrario por completo. No, en principio gana quien más puntos de victoria reúna al final de la partida. Y otra de las peculiaridades es que al final de la partida la desencadenan ciertos factores, ciertos eventos que no tienen por qué suceder en un número prefijado de turnos. Esto quiere decir que la partida se puede alargar más o menos dependiendo de cómo jueguen cada jugador y de si se desencadena o no esos eventos, esos sucesos que inician el final de la partida. ¿Cuáles serían las 4 condiciones para iniciar el final de la partida? Pues o bien que un jugador, el que sea, recluta a todas sus tropas de guerrero y de siervo, que esa es la primera. La segunda sería que cualquier jugador, el que sea, construye su última torreta. La tercera sería que se revela el último token de exploración de las zonas de tierra. Y la cuarta y última sería que un jugador extermina a otro venciéndole en un combate en su capital, en su fortaleza. Una vez se da uno de estos hechos, de estos sucesos, se termina de jugar la ronda en la que sucede, que puede estar a mitad de ronda, se termina de jugar esa ronda y se añade una ronda adicional en la que se sigue jugando normalmente y que sirve pues para poder reunir el mayor número de puntos de victoria, sabiendo que ya una vez termine esa ronda se va a acabar el juego. Así que bueno, en principio, como os digo, vamos a hablar de este juego, os lo voy a enseñar ahora desplegado, vamos a hacer un despliegue, os voy a explicar cómo se despliega, cómo se hace la setup inicial, las reglas de juego y ya podréis jugar, habiendo echado un vistazo al reglamento y habiendo visto este vídeo, podréis jugar sin problema vuestra primera partida. Así que dadme un segundito que ahora mismo os coloco todo y pasamos a explicar de qué va y cómo se juega a esta maravilla. Hasta ahora. Pues así luce la preparación de una partida, como veis, muy colorido, muy vistoso, muchas miniaturas, mucho cartón troquelado, para darle un aspecto magnífico y muy atractivo. Como veis, yo ya he hecho el setup de una partida, pero os lo voy a explicar ahora a continuación, y también veremos las reglas para que podáis empezar a jugar cuanto antes.
Para ello voy a utilizar solo la caja básica. Las demás expansiones os las enseñaré en posteriores vídeos y os enseñaré pues tanto las reglas adicionales como el contenido que añade. Bien, lo primero que tenemos que hacer a la hora de preparar una partida es elegir el lado del tablero que indica el número de jugadores que van a jugar, en este caso de 1 a 4. Por el lado contrario, hay otro tablero, otro dibujo, que es muy parecido a este, pero que indica que es el tablero para 5 o 6 jugadores. Para ello necesitamos de la primera ampliación, que añade un segmento de tablero a un lado y suma 2 nuevos continentes para que podamos ampliar el número de jugadores. En este caso, como utilizamos solo la caja básica, vamos a elegir este lado del tablero. Elegimos este lado del tablero y cada jugador escoge, de la forma que prefiráis, una de las 4 facciones disponibles para el juego básico, entre humanos, enanos, orcos y elfos. Una vez hecho esto, entregamos a uno de los jugadores el token de jugador inicial y lo elegiremos de la forma que queramos. Aunque el reglamento nos sugiere que sea el jugador más joven, lo podemos hacer de la forma que queramos. Una vez hecho esto, cada jugador coge los componentes de su facción, que son los mismos para todas las facciones, y se componen de 20 miniaturas repartidas en 3 héroes, 5 guerreros y 12 siervos, 3 torretas hechas con cartón troquelado y con los símbolos y colores de la facción, 2 vehículos, uno volador y uno de mar, 3 pisos de la fortaleza, también con cartón troquelado, 3 cartas de héroe, 3 marcadores de facción y un tablero de facción, que ahora os los enseñaré, los tableros de facción, ¿de acuerdo? Una vez cogido cada uno los componentes de su facción, empezando por el jugador a la derecha del jugador inicial, comenzarán eligiendo el continente en el que quieren empezar la partida. Una vez lo elijan, colocarán el primer piso de la fortaleza en la región indicada a tal efecto. Como veis, se ve muy claramente. Ahí pondremos el primer piso de la fortaleza y seguiremos en orden, como digo, hacia la derecha. Una vez terminado, se colocarán las fichas de exploración, estas fichas con reverso marrón para las zonas de tierra y estas fichas con reverso azul para las zonas de mar. Se colocará una ficha en cada región, a excepción de los pantanos, que son estas de aquí, estas así de color gris oscuro, en las que se colocarán 2 fichas de exploración de tierra, y en la zona central de mar que se colocarán 2 fichas de exploración de mar. En todas las demás, como digo, se colocará una, y si por lo que fuera jugamos una partida a menos de 4 jugadores y alguna de estas regiones queda libre, también se colocará una ficha de exploración en esas regiones. Una vez colocadas todas las fichas de exploración, repartimos a cada jugador un mazo de 7 tácticas, que va a ser el mismo mazo para todos los jugadores, que va a ser igual para todos los jugadores. Cada jugador tendrá 7 cartas iguales y una carta de hechizo para cada jugador, también para empezar. Ahora os voy a enseñar un tablero de facción, ya que nos va a ayudar a la hora de ir guiando las acciones, ir marcando todas las acciones, las evoluciones que vayamos realizando a lo largo de la partida. Como veis, también es en el mismo tono que todo lo demás, muy colorido, muy vistoso. Y bueno, no os preocupéis si no lo veis bien, si no podéis leerlo, porque en futuros vídeos vamos a analizar muy detalladamente todas las facciones que hay con todas las ampliaciones, que son un total de 10. Así que no os preocupéis, que ahora lo voy a utilizar para guiarnos, para explicarnos las reglas. Cada jugador comienza con uno de estos tableros, el tablero de su facción, que tenéis que fijaros que cogéis por el lado que pone el nombre de la facción, ya que por este lado, que pone solo enemy, no serviría para el juego en modo solitario, para enfrentarnos a esa facción. Una vez elegido este tablero, colocamos 3 contadores en el número 2, cada uno indica uno de los recursos que hay disponibles. Empezamos con 2 recursos de cada, y este track, como veis, solo llega a 10, con lo cual en ningún momento podremos pasar de 10 en ninguno de los recursos. Si por lo que sea ganamos más recursos, el excedente se perderá. Ponemos también 2 de las 3 fichas de facción en nuestro patio. La tercera, que es la cuadrada, indica los puntos de victoria, se pondrá a este lado del tablero, empezando por la casilla número 1. Y además empezaremos con un ejército compuesto por 2 siervos y un guerrero, que también comenzará en nuestro patio.
Bien, pues el juego se desarrolla con una sucesión de rondas que a su vez se dividen en varias fases que os voy a explicar ahora mismo. Cada ronda de juego se divide en la primera fase, que es la selección de acciones, que es el cuerpo de este juego, lo que tiene más chicha. La segunda sería la fase de recolección y la tercera el final de ronda. Bien, estas rondas se irían sucediendo de jugador en jugador hacia la izquierda y una vez terminase la partida se haría un recuento de puntos de victoria, tanto los que se han ido sumando en cada momento y los que se tienen en juego, y el jugador con más puntos de victoria ganaría la partida. Bien, pues empezando por el jugador inicial, lo que haría sería elegir una de las acciones que hay en su tablero, en esta parte del tablero de facción. Hay dos grupos de acciones, que son las acciones de capital y las acciones de comando. Estas acciones de capital, son estas 4 de aquí, son las únicas que se pueden copiar por los demás jugadores. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un jugador elige una de estas 4 acciones, los demás jugadores pueden elegir copiarla. O sea, el jugador, por ejemplo, decide que va a escoger esta acción, marca con su marcador de acciones la acción que ha elegido, la realiza y los demás jugadores pueden copiarla. Quien quiera copiarla tiene que tener un siervo disponible en su patio y colocarlo en la acción que va a copiar. Las acciones solo se pueden elegir y copiar si están libres, con lo cual no se pueden hacer más de una vez por ronda. Solamente se pueden copiar estas 4, ¿de acuerdo? Las acciones de comando no se pueden copiar, las veremos ahora en un momento. Bien, pues vamos a empezar explicando las acciones, que es lo importante. Reclutamiento, la primera acción. ¿En qué consiste el reclutamiento? El reclutamiento, haciendo esa acción y pagando un número de recursos, añadiremos a nuestro patio la tropa que hayamos elegido reclutar. Aquí abajo hay un resumen de las características y del coste de reclutamiento de cada tropa. Para los siervos y para los guerreros no hay ningún otro requisito, pero para todas las demás tendremos que construir antes el edificio que desbloquea el poder reclutar ese tipo de tropas. Por lo tanto, si elegimos una acción de reclutamiento, podremos en un principio o bien reclutar 1 o 2 siervos, ya que son el único tipo de tropa que nos permite reclutar más de uno a la vez, o bien reclutar un guerrero. Una vez hayamos desbloqueado los demás reclutamientos construyendo el edificio correspondiente, podremos reclutar cada una de las demás tropas, incluidos los vehículos. Como digo, pagamos el coste, colocamos la tropa, la unidad reclutada en nuestro patio o en nuestra región, en caso de ser los vehículos. Por ejemplo, si reclutáramos el vehículo volador, lo pondríamos o bien aquí o bien en la región, y si reclutáramos el vehículo de mar, lo colocaríamos al lado de la capital, ya que estaría en la zona de playa, estaría en tierra aún, no ha salido al mar, ¿vale? Estaría como en el puerto. Esa sería la primera acción. La segunda acción sería la de construir. Marcaría el jugador la acción de construir y podría realizar varias acciones. Esta tiene varias posibilidades. La primera de todas es, como dije, construir uno de los edificios que desbloquean esta columna de habilidades y el poder reclutar el tipo de tropa que está debajo del todo. Para poder realizarlo, ¿qué tiene que hacer el jugador? Elegir la acción de construir, pagar 3 piedras, 3 del recurso rojo y un sirviente. Esto quiere decir que tiene que tener un sirviente libre en su patio que quedará colocado en el edificio que quiera construir y quedará bloqueado para el resto de la partida. Ese siervo no volverá a poder estar disponible para hacer las demás acciones que pueden realizar, ¿de acuerdo? Quedará bloqueado. Esa es una de las cosas que puedes hacer con la acción de construir. Otra que puedes hacer, subir el nivel de la capital. La capital empieza a nivel 1, como podemos ver aquí, y nos da ciertas ventajas. Podemos construir una torreta, podemos tener construida una torreta a la vez, podemos tener un hechizo en la mano y tiene un poder de combate de 4. Para subir a sucesivos niveles tenemos que pagar, hacer una acción de construir y pagar los recursos que indica aquí. No se pueden subir los 2 niveles con una sola acción de construir, ¿vale? Tenemos que ir de 1 en 1, pagando el coste. Y vemos que el subir el nivel de la capital, aparte de darnos más ventajas con respecto a poder construir una torre adicional, tener más poder de combate y poder tener una carta más de hechizo, nos desbloquea esta línea de habilidades. A nivel 1 empezaríamos con esta, de los edificios que hayamos construido, y subiendo la capital iremos desbloqueando la fila de habilidades. A medida que aumentamos las habilidades, pues bueno, son mejores. Esa sería la segunda acción que podemos realizar. La tercera sería, la tercera opción
con la acción de construir sería construir una torreta. ¿Cómo se hace esto? Para construir una torreta en una región de tierra no puede haber ninguna otra construcción, por lo cual no podemos construirla ni en la zona de fuerte, ni en la que haya un fuerte enemigo, ni en la que haya otras torretas. Además, las torretas están restringidas a solamente una torreta de cada facción por cada continente, con lo cual tendríamos que hacer una torreta aquí y otra torreta aquí o aquí. No podríamos tener las tres en el mismo continente. Para construirla, lo único que necesitamos es tener un siervo en la región de tierra en la que la queramos construir y pagar un número de recursos de piedra igual a la distancia en regiones hasta nuestro fuerte. En este caso 2, 1 y 2. Si por lo que sea llegamos con un siervo aquí, el coste sería 3, 1, 2 y 3. No hay ninguna zona del mapa que esté a más de 4 de distancia de ninguno de los fuertes, porque siempre se elige la ruta más corta. Con lo cual, como máximo, el coste máximo va a ser 4, ¿vale? Colocaremos la torreta y el siervo es simplemente un requisito, pero no se destruye ni vuelve al fuerte ni nada, se queda ahí. Y por último, lo último que podemos hacer con la acción de construir es construir uno de estos dos vehículos si lo tenemos disponible, si lo hemos desbloqueado habiendo construido previamente su edificio. Estos dos vehículos, como veis, se pueden o bien reclutar o bien construir, ¿vale? Funcionaría igual que cuando lo reclutamos, lo pondríamos en la zona de nuestra capital y estaría disponible. Tercera acción sería una que tiene dos opciones también, que sería o bien investigar o bien suscribir hechizos. Esta tiene que ver con la magia. Lo primero que podemos hacer es investigar, que consiste en robar 3 cartas del mazo de hechizos y quedarnos con una en la mano, siempre respetando el límite máximo de hechizos en mano que nos viene dado por el nivel de capital. Eso sería la primera acción. La segunda acción es uno de esos hechizos lo podríamos suscribir en nuestro libro de hechizos. Podemos tener suscritos hasta 3 hechizos a la vez, dependiendo del nivel de capital que tengamos. En principio solo podríamos uno y solamente pueden ser suscritos. Hay 3 tipos de hechizos, ¿vale? Hay el tipo normal, que no pone nada aquí, y luego la interrupción y el hechizo de combate, que como veis no pueden ser suscritos, ya lo indica, y solamente podrán ser lanzados en su fase correspondiente. Como digo, podemos poner suscribir un hechizo ahí y liberaríamos espacio en nuestra mano para tener más hechizos y aparte el hechizo quedaría disponible permanentemente. Ahora os explicaré más adelante con la acción de castear cómo funciona lo de los hechizos. Y por último, la última acción de capital que hay es recolectar tasas. ¿En qué consiste esta acción? El jugador que elige esta acción elegirá uno de los recursos que hay en este track de aquí y ganará tantos recursos como el número que indique a la derecha. Una vez todos los demás jugadores hayan copiado y hayan elegido el recurso que ellos quieren, este track tendrá una rotación. Este recurso será el último, el que está el primero será el último, y los demás avanzarán una casilla. Esto se hará al final del turno en el que todos hayan hecho las tasas, no cada vez que cada jugador haga una tasa, ¿eh? Si el jugador activo elige hacer la acción, él elige, el que le quiera copiar elige y al final del todo, cuando ya todos hayan cogido, ya se modifica el track de tasas. Bien, esas serían las 4 acciones de capital que son las que se pueden copiar. Y ahora pasamos a explicar las 5 acciones de comando que no se pueden copiar por los jugadores que no están en posesión del turno, pero que sí tú mismo puedes copiarte o continuar o añadir un adicional contigo mismo. O sea, tú podrías elegir cualquiera de estas con tu marcador de acción y con uno de tus siervos disponibles elegir otra una vez hayas resuelto la primera acción. Pero solo tú. O sea, ninguno de los demás jugadores va a poder copiarte una de estas acciones de comando. Y como veis, hay 2 iguales que son las acciones de marcha, de movimiento. Luego hay una acción de navegación, una acción de volar y una acción de casteo, que las vamos a explicar ahora mismo. Las acciones de marcha, cómo funciona el movimiento terrestre. El de la bota, el símbolo de la bota, la marcha es solo movimiento de tropas de tierra. ¿Cómo funciona?
elegiremos una región, la que queramos, y elegiremos un número de tropas para mover. Ese número de tropas lo moveremos a una región, pero todas las tropas a la misma región. No podemos dispersar las tropas por diferentes regiones. Tenemos que elegir una región de la que el origen, la región origen, de la que cogemos el número de tropas que queramos, y una región destino, que es a la que van todas las tropas que hayamos elegido. Si escogemos la región en la que está nuestra capital, tendremos disponibles todas las tropas que están también en nuestro patio. De esta forma, por ejemplo, si yo escojo un guerrero y un siervo y quiero moverles, ya que tienen que ir todos juntos a la misma región, estoy limitado por el movimiento más bajo, que en este caso sería el del siervo, que solamente mueve 2. Entonces yo haría un movimiento de zonas adyacentes, 1, 2, por ejemplo, y acabaría aquí. No puedo dejar al siervo aquí y que el guerrero, que tiene movimiento 3, mueva un adicional. No, tienen que ir todos a la misma región. El máximo de unidades que pueda haber de una misma facción en una región es 5. De unidades no cuentan los edificios, es decir, no cuentan ni la fortaleza ni las torres, pero sí que cuentan los vehículos voladores. Una vez hayamos terminado el movimiento en una zona de tierra, si hay alguna ficha de exploración boca abajo, se le da la vuelta y se resuelve. Si hubiera más de una, como en una zona de pantano, se darían la vuelta de una en una y se resolverían de una en una. Estas líneas que veis aquí son rutas de ferry que conectan las diferentes zonas del mapa mediante rutas de tierra. Es decir, si yo estuviera aquí, bueno, mira, aquí hay una, esta conecta con esta, que tiene la misma letra, con lo cual esta y esta región están a uno de diferencia, a uno de movimiento de distancia. Como veis, hay un montón por todo el mapa, así que está todo el mapa muy bien conectado. No da lugar a que uno esté muy lejos de otro, no. Como veis, está todo muy bien conectado, está todo muy cerca unas cosas de otras. Ese es el movimiento con marcha, que es el movimiento, como digo, terrestre. Los otros dos son el movimiento a través de mar y el movimiento volando, que van de una forma muy parecida, pero os explicaré ahora. Si elegimos el de navegación, voy a quitar el tablero para que lo veáis. Una vez tengamos reclutada o construida nuestra nave marítima y atracada en nuestro puerto, si elegimos la acción de navegar, podremos moverla a coste de 1 por cada región, separada por estas rutas de ferry que os comenté. Esta es la misma región de mar, esta es la misma región de mar, y así. No podemos seguir, lógicamente, las rutas de ferry, y las naves marítimas pueden estar tanto en tierra como en agua. Pueden estar en la playa y con uno de movimiento pasar directamente al mar. Con otro de movimiento pasar a una de mar adyacente, y con otro movimiento podrían atracar en una región y pasarían a estar en tierra en esa región. También pueden dirigirse a la zona central, pero siempre que una nave entre en una unidad entre en una región de mar central, tiene que detenerse. No puede continuar con su movimiento aunque le sobre movimiento. Tiene que, en turnos posteriores, hacer otra acción y ya seguir moviendo. Lo mismo que con el movimiento terrestre, si hubiera fichas al terminar el movimiento, las iríamos resolviendo de una en una. Siempre al terminar el movimiento. Si pasamos por encima de alguna ficha y no terminas el movimiento ahí, no se descubre. Y, al igual que las rutas de ferry, las casillas de mar están conectadas de un lado al otro del tablero, ¿vale? Esto simula que es un mundo, pues, esférico. Para la acción de volar, funcionaría pues muy parecido. Cogeríamos nuestra nave voladora y moveríamos a través de regiones de tierra o regiones de mar. Peculiaridades de este movimiento, que no pueden mover tampoco por las rutas de ferry, tienen que mover de región a región adyacente, ya sea de tierra o de mar, pero la máquina voladora nunca puede acabar su movimiento en una región de mar. Tiene que acabar su movimiento en una región de tierra. Y si pasa a través de la región central, no tiene que detenerse, pero le cuesta 2 puntos de movimiento. Por lo tanto, si partiera de esta región, serían 2, 3 y 4, por ejemplo. Al igual que estas regiones, las regiones de mar están conectadas, por lo que una nave podría pasar de un lado a otro del tablero. Las naves voladoras no tienen que detenerse si pasan por encima de una región de desierto, que se me había olvidado comentarlo antes.
cuando haces un movimiento terrestre y entras en una región de desierto, va marcada con esta bota, debes detenerte obligatoriamente, igual que en la zona central si vas por mar. Pues bien, las máquinas voladoras no tienen que detenerse al pasar por un desierto. Las dos naves cuentan con un espacio de 2, con lo cual puedes meter hasta 2 unidades en cada una de las naves y se moverían con el movimiento de la nave, sin importar el movimiento que tuvieran las tropas que van dentro. Con lo cual son un buen modo de mover tropas que son más lentas. Y por último, tendríamos la última acción, que sería la acción de casteo, de lanzamiento de hechizos. ¿Cómo funciona esta acción? Cuando tú tienes hechizos en la mano, si escoges esta acción, puedes lanzar uno de los hechizos que os dije que era un hechizo estándar, un hechizo normal. Puedes lanzar o bien un hechizo estándar de la mano o bien un hechizo que hayas suscrito en tu libro de hechizos. Si lanzas un hechizo de la mano, ese hechizo se resuelve y se va al descarte. Sin embargo, si lanzas un hechizo que está suscrito, lo girarías boca abajo y al final de cada ronda, en cada ronda final, se giraría 90 grados a la izquierda hasta que se refrescara y lo tuvieras disponible de nuevo. Como se juega un hechizo, se paga su coste en cristales, se gana la victoria correspondiente, los puntos de victoria correspondientes que se marcan en el tablero y se resuelve su efecto. Los hechizos que pueden lanzarse con esta acción son solamente los hechizos estándar. Los hechizos de interrupción y los hechizos de combate solamente pueden lanzarse. Los de interrupción para contestar a otro hechizo que haya lanzado otro jugador y los de combate solamente en las fases de combate, que ya os explicaré un poquito más adelante. Una vez explicadas todas las acciones, pues bueno, es decir que el juego se desarrolla pasando rondas y rondas. Una vez hayamos acabado con todos los jugadores habiendo elegido sus 2 acciones por turno, ¿de acuerdo? Primero uno elige uno, pasa a los siguientes jugadores, elige otro, pasa a los siguientes jugadores, así hasta que todos hayan colocado sus 2 fichas de acción. Después de eso pasaríamos a la fase de recolección, que iría de la siguiente forma, sería recolectar recursos. ¿Cómo se recolectan recursos? Que se suman en este track, dependiendo del recurso que se recolecte. Pues si por ejemplo nosotros hemos acabado aquí, hemos resuelto esta ficha de exploración, que ya no estaría, ¿vale? Porque hemos acabado aquí el movimiento, recolectaríamos un recurso por cada región del tipo indicado, que viene con un código de colores muy sencillito. Es decir, las zonas de montaña recolectarían recursos de piedra, los rojos, los bosques recolectarían cristales mágicos y las llanuras o las planicies recolectarían alimento, el recurso amarillo. En este caso recolectaríamos un recurso por cada región que tengamos controlada, sin importar qué tipo de miniaturas tengamos en él. Pero además, si tiene ocupados por obreros, por siervos, estos 2 marcadores de siervos, añadiríamos uno adicional por cada marcador ocupado por un siervo, no por un guerrero, el guerrero no puede colocarse aquí, y no nos daría un recurso adicional. Además, cada torreta nos otorga 2 recursos del tipo de la región adicionales. En este caso, por ejemplo, obtendría un punto simplemente por tener tropas, otro punto adicional por tener un siervo en estos círculos, en estas casillas, y otros 2 más por tener una torreta para un total de 4, que sumaría, al ser un bosque, me darían cristales, 4 y 2, 6, lo sumaría a mi track. Como digo, si por lo que fuera recolectar a más de 10, los sobrantes se perderían. Una vez todos los jugadores hayan recolectado todos los recursos, se entrega una nueva carta de hechizo a cada jugador. Cada jugador, dependiendo del número de cartas de hechizo que pueda tener en su mano, que viene determinado por el nivel de la ciudad, de la capital, tendrán que descartar o no alguno de los hechizos que tienen en la mano, pero bueno, pueden descartar el que ya tenían, pueden elegir. Una vez hecho esto, se pasa el marcador del jugador inicial al jugador de la izquierda, que será el jugador inicial en la siguiente ronda, y empezamos con el final de ronda, que lo único que se hace en el final de ronda es quitar las fichas de acción y los siervos que hayamos utilizado para seguir o para copiar las acciones, vuelven otra vez a estar disponibles en nuestro patio. Y además se giran 90 grados a la derecha, como os dije, los hechizos que tengáis suscritos y que hayáis agotado, que hayáis casteado. Se girarían 90 grados hacia la derecha y en el siguiente turno se girarían otros 90 grados a la derecha, con lo que cualquier hechizo suscrito solo puede lanzarse
una de cada 2 veces. Cada 2 turnos podrías lanzarlo. Y este sería el conjunto de acciones que se pueden realizar y el conjunto de fases. Ahora vamos a explicar el combate, que es otro de los grandes fuertes, ¿no?, de este tipo de juegos de los 4X, que ocurre de la siguiente manera. Para eso voy a quitar el tablero y os lo voy a explicar muy fácilmente. Vamos a suponer que aquí hay 2 tropas de otra facción enemiga que ya han resuelto la ficha de exploración. Cuando con cualquier movimiento, ya sea marcha, vuelo o navegación, se pasa por una casilla en la que hay enemigos, o sea, da igual que vayas con la nave voladora o con la nave marítima, en cuanto entras en una casilla con enemigos, tienes que parar tu movimiento. El movimiento se detiene y se resuelve el combate inmediatamente. ¿Cómo se resuelve el combate? Si, por ejemplo, imaginemos que tenemos aquí este ejército. El ejército orco hace un movimiento de volar con su nave que puede transportar hasta 2 miniaturas y acaba o pasa su movimiento por esta región en la que hay enemigos, tiene que detenerse y comenzar el combate. Para resolver un combate se hacen varios pasos que son muy sencillos. El primero es sumar el poder de combate total de las miniaturas implicadas, de las tropas implicadas. El poder de combate de los edificios y de las unidades viene descrito, el de los héroes, en las cartas de héroe. Como podéis ver, el héroe enano tendría un total de 4 de poder de combate y los de las tropas se verían aquí en esta parte, en nuestro tablero de facción. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tendríamos que sumar por la parte de los enanos un héroe que tiene poder 4 y un guerrero que tiene poder 2, que viene aquí, el guerrero poder 2, y por la facción de los orcos tendríamos que sumar 2 del dragón más 2 del guerrero, 4 más 1 del siervo, 5. Ese sería el total natural, se llama el total natural de las tropas. A ese total natural tenemos que añadir los totales o los bonos de habilidad. En este caso, por ejemplo, el héroe enano tiene 3 habilidades cada héroe. A nivel 1 de capital solamente posee esta, a nivel 2 de capital y a nivel 3 de capital desbloqueamos las demás, pero a nivel 1 este héroe ganaría más 1 de poder de combate si se enfrenta a naves, a vehículos, ya sea voladores o ya sea marítimos. Como se está enfrentando a un vehículo, también sumaría un más 1. Se miran los bonos que tengamos de habilidades de tablero, de habilidades de héroe y se suman a el total. Una vez sumados estos totales, el jugador defensor elige si quiere lanzar un hechizo de combate. En esta fase se podría lanzar un hechizo de combate. Para lanzar un hechizo de combate simplemente se paga su coste, pero no es necesario gastar una acción, marcar la casilla de acción de casteo, ya que se realiza sin tener que marcar esa acción. Simplemente se hace pagando el coste en cristales, ganando los puntos de victoria que pone el hechizo y resolviendo el texto del hechizo. Una vez el defensor ha lanzado su hechizo, puede el atacante lanzar otro hechizo de combate. En este momento, cuando se están lanzando hechizos de combate, por ejemplo, se podría lanzar una interrupción. La interrupción se puede lanzar tanto en hechizos de combate como en hechizos estándar. Se pueden interrumpir cualquiera de los dos. Una vez los dos jugadores han lanzado sus hechizos, voluntariamente o no es obligatorio, cada jugador elegirá una de las cartas de táctica, que como digo, son el mismo mazo para el jugador, son iguales, cada jugador tiene el mismo mazo de cartas, de 7 cartas, y tendrán que elegir uno. ¿Qué otorgan estas cartas? Una vez hayan elegido los dos jugadores puestas boca abajo, se revelan a la vez, cada jugador suma el poder de combate que ponga en la esquina superior izquierda, pagando el coste de la carta. Pagar el coste de la carta es obligatorio. Si no se puede pagar el coste de la carta pasaría a no tener efecto. O sea, no sumaría nada de poder de combate y no tendría ningún tipo de efecto. Para jugar las cartas se restarían los recursos que tengamos disponibles, pero si no disponemos de suficientes recursos, podemos sacrificar tropas para pagar esas cartas de táctica, para generar más recursos. ¿Cómo funciona esto? Si por ejemplo el enano quisiera jugar esta carta, que ya que es defensor puede jugarla, la barricada, y solo tuviera dos recursos de piedra, podría sacrificar esta miniatura para este guerrero para ganar 2 recursos más. Cada miniatura sacrificada, solo pueden ser sacrificadas, por cierto, las unidades que no son vehículos ni edificios.
Cada unidad sacrificada otorga tantos recursos como su poder de combate. En este caso, el poder de combate básico, sin modificaciones. En este caso, el guerrero otorgaría 2 puntos de recurso, que más los 2 que tendría en su poder, haría un total de 4, suficiente para lanzar la barricada. Como digo, pagar el coste de las cartas de táctica es obligatorio si dispones de él, incluso sacrificando tropas. Si ni aun sacrificando tropas puedes pagarlo, pues no sacrificarías nada y no jugarías la carta. Las tropas sacrificadas se marcan tumbándolas en el momento del sacrificio, pero seguirían computando a la hora de sumar la fuerza. En cada momento en que se juega una táctica, se juega un hechizo o cualquier cosa que modifique el combate, porque hay hechizos que suman o restan miniaturas del combate, siempre manteniendo el máximo de 5, el límite de 5 por facción, recordad, podría haber 5 de una facción y 5 de otra. Siempre que se respete el límite y se sume o se reste, se tiene que recalcular todo el poder de combate. Una vez ya hemos sumado todo, visto las cartas, pagado las cartas de táctica, una vez se juegan las cartas de táctica, se gana los puntos de victoria que indique aquí. El jugador que paga y juega la carta gana estos puntos de victoria, y si el rival ha jugado alguna de estas otras cartas, también sumaría el poder que indiquen. Además, como veis aquí, tienen 2 restricciones. Por ejemplo, esta solo se puede jugar si eres defensivo, y no puede ser jugada si todo tu ejército está compuesto de sirvientes solamente. Esto es para que los ejércitos de sirvientes, lógicamente, son menos poderosos, pues para que no puedan jugar ciertas cartas. Una vez se cumplen todos los requisitos, se han sumado todo, se comparan los totales. Si hay empate, ganaría el defensor, pero si no hay empate, el que tenga más puntos ganaría. Una vez una de las 2 facciones gana, esa facción se queda con las miniaturas en la región y la otra facción sufre daños, sufre pérdidas y luego se retira. Las miniaturas, las unidades que no mueran en el combate, se pueden retirar o bien al patio de su capital o bien a una torreta que tengan de su facción construida. Las tropas sacrificadas para pagar recursos se retiran antes de sufrir bajas, ¿de acuerdo? Han sumado su poder, han sumado sus recursos, pero se sacrifican antes de calcular las bajas. ¿Y cómo se calculan las bajas? Pues calculando el poder natural, el que dijimos que sin modificar por ninguna carta, sin modificar por ningún hechizo, sin modificar por ninguna habilidad, se suma el poder natural de las tropas, se divide entre 2 y ese número es el poder que tienes que perder, el poder de combate que tienes que eliminar. En este caso, por ejemplo, suponemos que pierdan los orcos, tendrían un poder de 2 por este guerrero, 1 por este siervo y 2 por este vehículo. En total, 5 puntos naturales. Divididos entre 2 serían 2,5. Redondeamos siempre hacia arriba, ya que las fracciones de 5 no cuentan, redondeamos siempre hacia arriba y tendría que perder 3 puntos de poder. Entonces tendría que elegir. Pues por ejemplo podría elegir o bien el guerrero o bien el vehículo, que tienen 2 de poder, y el siervo. El siervo lo quitaría, iría otra vez a nuestro pool de miniaturas para poder ser reclutado en cualquier otro momento. Vamos a suponer, por ejemplo, que eligiera también eliminar al guerrero por un total de 3 de poder, 2 del guerrero y 1 del siervo, y el vehículo que ha sido derrotado iría de nuevo a la región en la que tengo mi capital. Siempre que un jugador inicie un combate, ganaría un punto de victoria automáticamente, antes de comenzar siquiera el combate. Vaya a perder o vaya a ganar, no importa. Ganaría un punto de combate inmediatamente. Como veis, en el combate se suman bastantes puntos de victoria, porque, juegas cartas, ya el que lo inicia gana un punto, juegas hechizos que también te dan, sí que da lugar a combatir bastante, pero no todo es combatir. Se puede ganar también sin combatir mucho, construyendo mucho a la defensiva, también te otorga muchos puntos de victoria. Entonces, como digo, las rondas irían sucediendo de esta manera hasta que se diera uno de los acontecimientos que desencadena el final de la partida, y una vez acabada la partida sumaríamos todos los puntos y el jugador con más puntos ganaría. Y esto serían las reglas
a seguir en este juego hasta que terminase la partida. Una vez conozcáis las cartas y las diferentes habilidades, pues veréis que tiene muchas posibilidades, pero las reglas en sí mismas son bastante sencillas. Como digo, iremos viendo cada una de los componentes con más detenimiento estratégicamente, tanto los hechizos, las cartas de táctica y los tableros de facción en el que vienen las distintas habilidades, y que también incluiremos los héroes para ver también las habilidades de los héroes, que son los que conforman la asimetría y la diferencia entre las diferentes facciones que hay en el juego. Y bien, después de esto, pues estamos preparados para jugar nuestra primera partida, así que os animo a que lo hagáis y os doy las gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.